voy a contarte una historia de pasiones, conspiraciones y libertad. Una historia que no empezó con cañones ni ejércitos, sino con palabras, ideas y una tensión que se venía cocinando desde hacía años. La historia de un día lluvioso que cambió para siempre el destino de un virreinato, de un continente y de una idea: la libertad. Hablemos del 25 de mayo de 1810. Buenos Aires era, en ese entonces, una ciudad colonial. Calles de tierra, carretas pesadas, casas bajas de adobe. Pero bajo esa apariencia tranquila, algo se estaba gestando, porque el virreinato del Río de la Plata no era solo un territorio remoto del Imperio español, era un hervidero de tensiones políticas, intereses económicos y nuevas ideas que venían cruzando el Atlántico. Europa ardía. En 1808, Napoleón había invadido España, derrocado al rey legítimo Fernando VII y colocado en su lugar a su hermano, José Bonaparte. Sí, un emperador francés se sentaba ahora en el trono español. Y eso generó una pregunta fundamental en las colonias. Si el rey ha caído, ¿a quién debemos obedecer? La respuesta no era tan simple. Algunos decían que había que seguir fieles a la Junta de Sevilla, un órgano improvisado que decía representar a España sin rey. Otros empezaban a pensar en algo mucho más audaz, que sin una corona legítima, el poder volvía al pueblo, que las colonias entonces podían y debían gobernarse a sí mismas. En Buenos Aires, estas ideas comenzaron a discutirse con intensidad. Los comerciantes criollos, frustrados con las trabas al comercio libre impuestas por la corona, veían una oportunidad. Los jóvenes ilustrados que leían a Rousseau, Locke y Montesquieu soñaban con una nueva forma de gobierno, y los militares, que ya habían demostrado su valor en las invasiones inglesas, sabían que tenían el poder de hacer valer esa decisión. Así, entre reuniones secretas, debates intensos y mucha tensión política, se fue gestando la semana más importante de nuestra historia. Y el 25 de mayo, bajo una lluvia persistente, frente al cabildo, el pueblo exigió respuestas. ¿Quién mandaba ahora? ¿El virrey? ¿La Junta de Sevilla? ¿O nosotros mismos? Ese día, tras horas de presión popular, se aceptó la renuncia del virrey Cisneros y se formó la primera Junta de Gobierno. Por primera vez, un grupo de criollos asumía el poder en nombre del pueblo. No fue aún la independencia, pero fue el primer paso. Y ese paso cambió todo. Porque lo que se había iniciado no era solo un movimiento político, era una emancipación filosófica, una ruptura con la lógica del poder absoluto y heredado, y el inicio de una pregunta que todavía nos hacemos hoy. ¿Qué significa realmente ser libres? La idea de libertad que empezó a nacer aquel 25 de mayo no era una copia exacta de lo que pasaba en Europa, pero tampoco era ajena. Los hombres de Mayo no eran revolucionarios improvisados. Leían, debatían, estudiaban. Sabían lo que había pasado en Estados Unidos, conocían la Revolución Francesa y entendían que detrás de cada transformación política había una filosofía más profunda. Lo que buscaban no era solo liberarse del virrey. Querían redefinir el origen mismo del poder. En lugar de que la autoridad bajara desde un trono europeo, debía surgir desde abajo, desde el pueblo. Claro, el pueblo, en ese entonces, no era toda la población. Era, sobre todo, una élite criolla ilustrada que se sentía capaz de gobernar. Pero aún así, el germen estaba plantado. El poder debía justificarse por el consentimiento, no por la sangre real. Por el contrato social, no por la voluntad divina. Era una idea profundamente liberal. La primera junta fue, en ese sentido, un experimento. No una ruptura definitiva, sino una transición tensa, frágil, llena de ambigüedades. Se proclamaba fidelidad al rey cautivo, pero al mismo tiempo se ejercía una soberanía efectiva. Era como si dijeran, sí, seguimos siendo leales, pero en los hechos ya eran otra cosa. Y esa ambigüedad, ese doble discurso, no era casual, era una estrategia, porque el resto del virreinato no acompañaba. Córdoba, el Alto Perú, Paraguay, muchas regiones seguían fieles a la corona, y el riesgo de una guerra civil
era real. Entonces, los hombres de Mayo eligieron avanzar con prudencia, paso a paso, consolidar el poder en Buenos Aires, enviar emisarios, negociar y, cuando fuera necesario, pelear. Y claro que pelearon, porque no tardaron en llegar los enfrentamientos armados. Las batallas por la independencia no comenzaron en 1816, sino apenas se formó la Junta. La revolución necesitaba defenderse, pero también definirse. ¿Éramos un nuevo reino autónomo bajo Fernando VII? ¿Una federación? ¿Una república? ¿Una monarquía constitucional? Las respuestas eran muchas, y eso generó tensiones, entre centralistas y federales, entre conservadores y radicales, entre los que querían un modelo británico y los que soñaban con una república a la francesa. Pero en el fondo, todos compartían algo: la convicción de que la época de los virreyes había terminado, y que el poder ya no podía justificarse por la tradición o la sangre, sino por los principios. Principios que hoy llamamos liberales. Pero no nos engañemos. Esa revolución que hablaba de libertad no fue pura ni perfecta. Como toda transformación profunda, tuvo contradicciones, traiciones e incluso actos de violencia que chocaban con los ideales que decía defender. Y sin embargo, avanzaba. Porque el motor que la impulsaba no era solo político, era económico y cultural. Los criollos querían comerciar libremente con el mundo, sin permisos de Cádiz ni licencias de la metrópoli. Querían tener sus propias leyes, sus propias instituciones, sus propias ideas de progreso. Y eso era profundamente subversivo para una estructura imperial que se sostenía en la obediencia, la desigualdad y el privilegio. El virreinato se había construido bajo la lógica del control del comercio, del pensamiento, de la justicia. Todo debía pasar por la corona. Todo debía estar autorizado por el rey. La libertad individual no era un valor, sino una amenaza. Y ahora, en medio de este nuevo clima revolucionario, esa lógica empezaba a desmoronarse. La imprenta comenzó a expandir ideas nuevas. Se multiplicaron los periódicos, los panfletos, las discusiones públicas. La palabra escrita se convirtió en un arma poderosa, y el ciudadano, por primera vez, empezaba a emerger como sujeto político. No era solo un cambio de gobierno, era un cambio de paradigma, porque lo que estaba en juego no era solamente quién gobernaba, sino cómo, con qué límites, con qué derechos, con qué fines. Ahí es donde la Revolución de Mayo conecta con el liberalismo clásico, no por lo que logró en ese momento, porque aún faltaba mucho para tener una república plena, sino por lo que empezó a imaginar: una sociedad basada en el individuo, en el derecho, en la responsabilidad personal, donde el poder tuviera límites claros y la ley fuera más fuerte que cualquier caudillo o rey. Una sociedad donde el gobierno estuviera al servicio de los gobernados y no al revés. Esas ideas tardarían décadas en consolidarse, y muchas veces serían traicionadas. Pero todo eso empezó ahí, bajo la lluvia, frente al cabildo, cuando alguien se animó a decir que el poder ya no venía de España, sino de nosotros, y así llegamos al corazón de la cuestión. El 25 de mayo no fue solo una fecha patriótica, ni solo un episodio de ruptura colonial. Fue el punto de partida de un proceso que aún hoy continúa: el largo camino hacia una sociedad libre. Porque emanciparse de una monarquía no es solo deshacerse de un virrey, es dejar atrás una cultura política basada en la obediencia ciega, en la jerarquía rígida, en la noción de que algunos nacen para mandar y otros para obedecer. Los hombres de Mayo, a pesar de sus limitaciones, entendieron que esa estructura tenía que romperse, que había que fundar un nuevo orden, uno donde el individuo no fuera súbdito, sino ciudadano, donde las ideas importaran más que los apellidos, donde el gobierno no se heredara, sino se eligiera. Por eso, cada vez que recordamos el 25 de mayo, no estamos celebrando un pasado muerto. Estamos releyendo el acta de nacimiento de un proyecto aún inacabado. Porque ser libres no es solo una conquista, es una tarea permanente, una tarea que exige pensar,
cuestionar, construir instituciones sólidas, defender derechos, asumir responsabilidades y, sobre todo, nunca olvidar que el poder, cuando no se controla, siempre tiende a crecer. Siempre tiende a volver a la lógica del virreinato, aunque adopte formas democráticas. El verdadero espíritu de Mayo es ese, una alerta constante, un llamado a no ceder nunca el lugar del ciudadano, a no delegar sin vigilar, a no confundir la patria con el Estado, ni el Estado con el poder absoluto. Porque la libertad que se conquistó aquel día bajo la lluvia solo se mantiene si estamos dispuestos a defenderla todos los días, bajo cualquier cielo. Y esa, quizás, es la lección más liberal de todas. Esa es la historia que nos dejó el 25 de mayo. Una chispa, un acto fundacional, pero también una promesa. La promesa de que podemos ser dueños de nuestro destino, de que no necesitamos reyes ni imperios para organizarnos, que la dignidad de una persona no depende de su sangre, sino de su libertad. Y como toda promesa, no se cumple sola. Requiere memoria, exige acción y, sobre todo, necesita ideas claras. Ideas que nos recuerden que la libertad no es caos, sino orden elegido, que el respeto al otro no es debilidad, sino fortaleza moral, que el gobierno no es el fin, sino el medio. Por eso, cada 25 de mayo es también una invitación a volver a leer a los que pensaron esa libertad, a preguntarnos qué tipo de república queremos construir, a no conformarnos con repetir fechas y nombres, sino a encarnar el verdadero espíritu revolucionario, el de pensar por cuenta propia. Los hombres de Mayo no nos dejaron un sistema terminado, nos dejaron una pregunta abierta. ¿Quieres ser súbdito o ciudadano? La respuesta, como hace más de 2 siglos, sigue estando en nuestras manos.